Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Bueno, primero quiero agradecerles a todos que entraron a ver el último vídeo que subimos en el canal. La conversación con Federico de Jesús ha generado muchos comentarios. A mí me satisface ese tipo de temas porque no es el tipo de cosas que se están hablando en los programas de radio y en los otros podcasts en Puerto Rico, y son cosas que están tan a simple vista, ¿no? Que es increíble, ¿no? Que los analistas, los programas de política no los discutan, y eso me hace pensar que este podcast cumple su cometido. Y por eso, pues, muchas gracias por su apoyo. De hecho, estamos ya a punto de llegar a los 50,000 suscriptores del canal. Así que hoy quiero hacerles una invitación especial a todos los que nos ven que no se han suscrito, a que se suscriban. Nos ayuda mucho llegar a esa marca de los 50,000 suscriptores. Y además, suscribirse pues le va a permitir que usted reciba una notificación cada vez que subimos contenido al canal. Todos los que me estén viendo y entren a la página web del Departamento de Agricultura Federal van a encontrarse con una advertencia puesta allí por el departamento sobre l- la falta, o no la falta, sobre el que se va a detener el flujo de los fondos del programa de cupones de alimentos. SNAP se llama en Estados Unidos porque es un programa ampliado, y en Puerto Rico se llama PAN, ¿verdad? O NAP en inglés. Pero es el mismo fondo. Se suponía que con el cierre del gobierno federal no se afectara ese tipo de asignaciones ni ese flujo a los programas de asistencia a las personas más necesitadas. Porque el gobierno federal, porque no es la primera vez que hay un cierre, se ha ido preparando para estas eventualidades que ocurren cada vez más frecuente de lo que se desearía. Y ese tipo de asignaciones, pues hay unas reservas presupuestarias para poder sobrevivir el periodo de tiempo en el que el gobierno federal y el Congreso no estén funcionando. En el caso de los fondos de cupones de alimentos en Estados Unidos y Puerto Rico, la reserva es de cerca de unos 5,000 millones de dólares. Pero la Oficina de Gerencia y Presupuesto de la Casa Blanca ha decidido que no se van a desembolsar se va a desembolsar esos 5,000 millones de dólares, y que efectivo el 1 de noviembre, si no se ha llegado a un acuerdo que permita reabrir el gobierno federal, se va a dejar de pagar el programa de cupones de alimentos. La excusa que están utilizando es que por el huracán Melissa y la posibilidad de que torque tierra en los Estados Unidos y haya estragos y se necesiten fondos de recuperación, pues que hay que preservar ese dinero. Pero la realidad no es esa. La realidad es que esta es la pelea de sordos en las que se han enfrascado los demócratas del Congreso con la Casa Blanca, y que no permite que haya una continuidad del presupuesto federal. Y el primer día del año fiscal hubo que cerrar el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que dice la advertencia? Pues dice que los demócratas que quieren darle healthcare o beneficios de salud a los ilegales, inmigrantes ilegales, y que quieren financiar programas para la mutilación del género, o sea, sexual de las personas del género, un montón de cosas que no son ciertas en términos de qué es lo que se está realmente negociando. No van a permitir que las madres, los niños y los ancianos más necesitados tengan comida. La administración Trump cree que con eso logra darle en un electorado que al Partido Demócrata les duele,
porque los beneficiarios de SNAP en los Estados Unidos son principalmente las minorías económicas, las minorías étnicas como la población afroamericana, las minorías hispanas, y esos son electorados tradicionalmente demócratas. Entonces ellos piensan que deteniendo los fondos de PAN o de SNAP, de cupones, los electores demócratas se van a volcar contra sus políticos, sus congresistas. Y quién sabe si tengan algo de razón. De hecho, ya hay algunos senadores demócratas diciendo que por qué no quieren negociar la Casa Blanca, que debieran negociar, que eso se puede llegar a un acuerdo lo antes posible. Pero lo cierto es que ni la Casa Blanca ni los demócratas han querido realmente ceder, y que el Congreso sigue votando y no se sigue sin conseguir los votos para esa continuidad presupuestaria que daría el traste con este cierre y con la escasez de los fondos federales que sabíamos todos que a partir del final del mes de octubre se iba obviamente a manifestar en otros programas. Lo que ha dicho la Casa Blanca es que los estados, porque obviamente los gobernadores de los estados han dicho, bueno, pues nosotros con fondos estatales cubrimos esto como ha ocurrido antes, y cuando el gobierno abra, bueno, pues recibimos los fondos. La Casa Blanca les ha advertido que el gobierno estatal que utilice fondos estatales para pagar los cupones de alimentos a partir del 1 de noviembre, no se les va a reembolsar el dinero que utilicen para eso. Es decir, que cuando el gobierno federal abra, no van a recuperar los fondos estatales que utilicen para pagar el PAN. Hay ya gobiernos como el gobierno de Arkansas y el gobierno de Oklahoma que le están diciendo a sus ciudadanos que están en cupones de alimentos: busquen programas de apoyo, busquen bancos de alimentos, porque nosotros no vamos a poder pagar lo que cuesta los cupones. En Puerto Rico, el gobierno, para tratar de tranquilizar un poco a la población que coge PAN en Puerto Rico, es mucho mayor que la de los Estados Unidos en ninguna de las jurisdicciones estatales. Para que tengan una idea, en los Estados Unidos, 1 de cada 10 estadounidenses está en el programa de cupones de alimentos. Es decir, que en el mejor de los escenarios, pues estamos hablando de una parte ínfima de la población. En Puerto Rico, que somos 3.7, 3.6 millones de habitantes, 1.4 millones de puertorriqueños reciben PAN. Es decir, que el 40%, 6 de cada 10 4 de cada 10, corrijo, 4 de cada 10 puertorriqueños o residentes de Puerto Rico reciben ayuda de PAN o de cupones de alimentos. 3 veces más, obviamente. Y entonces, lo que han dicho el gobierno de Puerto Rico es: para la asignación de noviembre de la Reserva Estatal tenemos con qué pagar los más o menos 40 millones de dólares semanales que cuesta el programa de cupones de alimentos, pero eso es en la primera semana, y quizás se pueda eso sostener por un tiempo corto, pero todo eso es dinero que no se va a reembolsar a Puerto Rico y que se está sacando de la reserva presupuestaria que se creó por la Junta de Control Fiscal cuando establecieron los programas de austeridad fiscal en Puerto Rico. Es decir, ese es dinero que no regresa y que no va a estar disponible para otras emergencias. Todo lo cual me trae a la reflexión de este episodio. Porque en Puerto Rico, en la campaña política que acaba de pasar en 2024, se utilizó mucho la herramienta del miedo para decirle a los electores que si ganaba Juan Dalmau, por ejemplo, la gobernación, iba eso a precipitar una separación de los Estados Unidos, iba a hacer una especie de alianza con los gobiernos enemigos de los Estados Unidos en la zona de América Latina, y que estaban en peligro los fondos federales y que íbamos eventualmente a perder la ayuda de fondos federales en Puerto Rico. Y con ese mensaje, el PNP consiguió muchos votos, tanto de seguidores suyos como del Partido Popular,
para ganar el poder con el 40% de los votos y la legislatura abrumadoramente. Y sin embargo, no hizo falta que ganara Juan Dalmau, ni que llegara la independencia, ni que Maduro tomara e invadiera Puerto Rico, como se decía, ni que ni hubiera una confabulación del castrochavismo y el comunismo mundial en contra de Puerto Rico. Lo único que se necesitó fue un presidente lo suficientemente resuelto a demoler las estructuras del gobierno federal y a terminar con los programas de asistencia social y una bancada, una delegación demócrata en el Congreso lo suficientemente resuelta a crear la crisis para tratar con eso de infligirle un daño a la administración para que el flujo de fondos federales en Puerto Rico comience a ser una amenaza de que se pueda detener. Quiere decir que si algo positivo se le puede sacar a todo este conato de crisis, ya veremos si los demócratas y los republicanos se van a poner de acuerdo pronto, si el gobierno federal se abre antes de lo que se espera. Por el momento este es el segundo cierre federal más largo de la historia. Pero mientras tanto, habría que empezar a pensar en aquellas palabras y en aquellas declaraciones de, of all people, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, a principios de este año, cuando el gobierno proponía pagar toda la deuda de energía eléctrica, unos 8,000 millones de dólares, con el dinero de la reserva presupuestaria de Puerto Rico, que se creó por la Junta imponiéndole una austeridad dolorosa a las agencias del gobierno y al pueblo en general. Y decía Mujica, es que no podemos hacer eso porque lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en un modelo de financiación gubernamental que sea menos dependiente de los fondos federales, porque tarde o temprano los fondos federales que ahora tenemos no van a estar disponibles en la misma forma en la que están disponibles ahora. En otras palabras, lo que dijo Mujica fue, hay que empezar a desconectarse de la dependencia de fondos federales que en Puerto Rico es extrema. El 47% de nuestra economía se deriva de fondos federales. Puerto Rico es la jurisdicción estadounidense que más dependencia tiene entre estados y territorios de las asignaciones de fondos federales. Casi la mitad del ingreso total en Puerto Rico es devengado de transferencias de fondos federales. Y para los que crean que esto se resuelve cuando se resuelva a su vez o se termine el cierre del gobierno federal, pues quiero que sepan que lo que está ocurriendo en este momento y por lo que gerencia y presupuesto federal está provocando el recorte de fondos en asistencia social y en PAN, es porque el director de esa oficina, Russell Vought, que es el mismo que dirigió el proyecto 2025, que proponía eliminar las becas Pell, eliminar fondos del PAN, eliminar programas para la protección de las minorías, de equidad, de igualdad, etc. Y recortar la nómina federal. Es la persona que dirige ahora el presupuesto del gobierno federal en la Casa Blanca. Y este señor está determinado a que aprovechando esta crisis, él va a lograr empezar a cercenar, empezar a tumbar, a demoler toda esa estructura de gastos federales o de gastos de fondos federales que se ha creado por los últimos 60 años con el welfare, el crecimiento de los programas de welfare en los Estados Unidos. Y Vought y la gente del Proyecto 2025, que tienen hoy día control de las decisiones presupuestarias en la administración de Trump, están decididos a terminar con el welfare state americano. Por lo tanto, aunque el gobierno federal abra y aunque se restituya nuevamente el flujo de fondos
hay que entender que por lo menos durante la administración Trump es un objetivo de la administración reducir los fondos federales para el PAN, para Medicaid, para todos los programas de asistencia federal y que esto ya es una realidad. Y que en vez de meter miedo, en vez de tratar de engañar a los pobres y a los puertorriqueños que dependen para salir o tener un paliativo para la pobreza de estos fondos, el gobierno de Puerto Rico debiera estar activamente provocando que en Puerto Rico haya una reforma económica que nos permita ir sustituyendo los fondos federales que se van a acabar tarde o temprano, se van a reducir dramáticamente tarde o temprano, seamos Estado, seamos Estado libre asociado o nos hagamos un país independiente. Pero no es lo que está pasando. Estamos ahora cubriendo con la reserva presupuestaria lo que el gobierno federal no va a enviar y no va a reembolsar. Y eso políticamente puede, por el momento, satisfacer a unos grupos, pero eventualmente no vamos a poder. Con el tren de dependencia de nuestra población en fondos federales, el gobierno de Puerto Rico no tiene recursos para eso. Así que vamos a ver tantas veces que en este podcast y en otros yo he dicho que el programa de cupones de alimentos en realidad es una subvención para los agricultores americanos para que puedan vender su producción y para que la puedan colocar en el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Y que a través de eso se subsidia también la industria de venta de alimentos, los supermercados y las grandes cadenas de venta al por mayor de alimentos y de productos agrícolas en los Estados Unidos. Y finalmente, la administración Trump ha decidido que si es necesario para sacarle un ojo a los demócratas, poniendo en aprietos a los electores pobres de los Estados Unidos, cargarse la seguridad de la economía agrícola y de la economía alimentaria de los Estados Unidos y de sus cadenas de distribución, ellos lo van a hacer. Y en ese particular, Puerto Rico tampoco tiene mucho que hacer, porque en Puerto Rico se produce menos del 10% de la comida que consumimos. Así que la reflexión de este podcast es que el cuco llegó y que en la semana de Halloween el fantasma del final de la dependencia de los fondos federales comienza a manifestarse y que bien nos valdría, en vez de tenerle miedo a los fantasmas, enfrentarlos para tener un futuro que no dependa del miedo. Seguimos mañana.